Acompáñeme a su Biblia, si usted la tiene ahí, y quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro, y voy a estar leyendo del capítulo 5, del verso 8 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Lo primero que nos dice ahí la palabra de Dios es que nosotros tenemos que estar atentos, o sea, tenemos que estar despiertos. Dice, sed sobrios, o sea, estar atentos, estar vigilantes. Dice, sed sobrios y velad. Esa palabra quiere que ser, estemos alertas, estemos vigilantes. Porque hay un adversario que claramente nos dice que es el diablo. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el apóstol Pablo nos dice que nuestro adversario es Satanás. Tu adversario no es tu esposo, tu adversario no es tu esposa, tu adversario no son tus hijos, tus adversarios no son los tal vez compañeros de trabajo, el lugar donde estás, en tu escuela, universidad. Tu adversario no es esa persona de carne y hueso que de cierta manera se está oponiendo o se está levantando en contra de ti. El adversario de nuestras vidas es Satanás. Son entes espirituales que claramente de una manera u otra sí contaminan o influencian a personas, traen influencia para que tal vez se levanten, ¿verdad? O obstaculicen o se levanten en contra de nosotros. Pero entender que nuestro adversario no son ellos, sino aquello que puede controlar o influenciar a esas personas va a hacer una gran diferencia en nuestra vida. Porque nuestra oración y nuestra lucha tiene que ser con las personas correctas. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra espíritus, es contra potestades, en fin, es contra demonios que nuestros ojos naturales no ven, pero que podemos discernirlos en el espíritu. Entonces Pedro dice que vuestro adversario es el diablo. Lo deja claro quién es, que está como un león rugiente viendo a quién devorar. Pero luego hay una coma, punto y coma, dice, el cual resistid firmes en la fe. Hay alguien que quiere devorarnos, que nos da vueltas, que nos rodea, pero nos dice también de qué manera nosotros podemos controlarlo o resistirlo. Y dice que debemos resistirlo firmes en la fe. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque nosotros somos hombres y mujeres de fe y estamos llamados a caminar, ¿verdad? Por fe y no por vista. Y en fe también podemos resistir las estrategias de Satanás. Y es ahí donde podemos entender que la fe tiene dos caras. Lo he dicho antes, una cara de la fe es lo que yo quiero de Dios, como dice su palabra, Él concederá los anhelos de mi corazón, lo que yo necesito, tal vez lo que yo quiero. Eso está bien, te necesitamos fe también para creer que Dios puede bendecirnos y prosperarnos. Pero hay otra cara de la fe que necesitamos caminar en ella y es aquello que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, porque por fe nosotros agradamos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es esa fe que te va a llevar a tomar decisiones y hacer cosas en fe para agradar a Dios, aunque a ti te cuesten, aunque a ti te duelan, aunque a nosotros, digamos, nuestra carne no quiera tomarlas, porque a nuestra carne le gusta dormir, a nuestra carne le gusta el placer. Pero cuando nosotros por fe renunciamos a los placeres momentáneos, por fe en que vamos a agradar a Dios, y si agradamos a Dios, Dios abrirá las puertas y bendiciones fluirán en nuestra vida, esa fe que nos lleva a resistir firmes es la que vence a Satanás. Hay dos caras de la fe y tenemos que estar muy, digamos, muy atentos a esto, porque no solamente es lo que yo quiero o lo que yo puedo declarar y decir que viene para mí. No solamente eso es fe. Fe es cuando das pasos, cuando cambias, cuando tomas decisiones, cuando haces cosas que no te agradan a ti, pero que agradarán al Señor, y esa fe nos hace permanecer firmes, y esa es la fe que va a permitir o que no va a permitir que Satanás pueda atacar nuestras vidas. Amén.
Luego nos dice que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su misma gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y yo quiero hacer desde ya esta declaración sobre cada uno de nosotros, que en medio de dificultades, en medio de tentaciones, en medio de cosas que se puedan levantar en nuestras vidas, nosotros vamos a permanecer firmes en la fe y que nuestro amado Señor Jesucristo, el poder de Dios, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer en su propósito, en su asignación y en lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que usted lo crea porque dice que a su tiempo Él nos perfecciona, Él nos afirma, Él nos fortalece y nos establece. Y yo creo en el nombre de Jesús que en medio de lo que podamos estar pasando, hay perfección de Dios sobre nosotros. Él nos está afirmando, Él nos está fortaleciendo y Él terminará estableciéndonos en el plan, en la asignación, en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así que si estamos pasando dificultades, si estamos pasando tal vez por tentaciones, si estamos pasando tal vez por ataques, que sabemos ya quién es nuestro adversario, muchas veces en el momento de más debilidad, en el momento donde más débiles estamos, donde más decaídos estamos, es donde el enemigo aprovecha para atacar nuestra vida. Pero tenemos que entender que Dios permite esas circunstancias, esas pruebas, porque nuestra fe siempre será probada. El Señor va a probar nuestra fe. Y eso lo dice el libro de Santiago, el capítulo 1 del verso 2 al 3. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice la prueba de vuestra fe. Dios permite circunstancias porque Él va a probar nuestra fe. Y es esa fe que hoy te estoy diciendo que agrada al Señor. Es esa fe en la cual nosotros menguamos, esa fe en la cual nos humillamos a Dios, esa fe en la cual yo decido caminar en la palabra, es esa fe en la cual yo decido empezar a hacer aquello que sé que debo hacer para que las cosas empiecen a alinearse a la manera de Dios. Por fe, esa prueba de nuestra fe, ahí es donde el Señor va a venir a fortalecernos y aún en medio de la dificultad es donde vamos a estar con gozo, en medio de las circunstancias, con gozo, sabiendo que el Señor peleará por nosotros y nos dará la victoria. Amén. Ahora, fíjese bien, ganamos la batalla contra nuestro principal enemigo estando firmes en la fe, siendo hombres y mujeres de fe, estando firmes, poniéndonos la armadura de Dios cada día, orando la palabra de Dios, estando en la presencia de Dios, pasando tiempo con Dios, sabiendo que no vamos a vencer en nuestras fuerzas, no vamos a vencer con la ayuda de los hombres, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí tenemos que estar muy conscientes de esto. Cuando viene la prueba, muchas veces nuestra carne nos va a llevar a hacer las cosas a nuestra manera, a resolver a nuestra manera, a resolver de la manera que nosotros pensamos, a resolver de la manera que tal vez lo hacíamos antes. Pero el Señor quiere que en medio de la prueba, la tentación, la aflicción, podamos ir a Él para entonces empezar a hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera que Dios nos va a mostrar cómo debemos hacer para poder enfrentar lo que nosotros o lo que pudiera venir a nuestras vidas. Amén. Qué importante entender que nosotros hemos sido llamados a vencer. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted y yo no hemos sido llamados a dejarnos devorar por ese león que dice Pedro, que está como león rugiente alrededor mirando a quién devorar. Usted y yo no estamos llamados a dejarnos devorar, sino por el contrario, estamos llamados a vencer por medio de nuestra fe, la fe que agrada a Dios,
la fe que mueve el corazón de Dios y va a mover la mano de Dios. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El mismo apóstol Santiago lo dice en Santiago capítulo 4, verso 7. Dice la Reina Valera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Otra versión dice: sean obedientes a Dios. Es la mejor manera de resistir al diablo y así él huirá de vosotros. Fíjese bien, dice: obedeced pues a Dios. Es la mejor manera de resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tu obediencia, nuestra obediencia va a ser, es la mejor manera, es la mejor estrategia para nosotros poder resistir, poder parar toda estrategia, poder parar todo plan del enemigo en contra de nosotros, y él va a tener que huir de nosotros. Así que hoy la palabra de Dios nos está diciendo: podemos enfrentar cosas, el Señor las va a permitir, nuestra fe será probada, pero la mejor estrategia, la mejor arma que nosotros tenemos en contra de todo lo que quiera levantarse en contra de nosotros es la obediencia. Nos sometemos a Dios a través de nuestra obediencia, y tu obediencia va a ser la mejor arma para que el diablo resista todo plan y para que pueda huir de tu vida. Así que, familia, el Señor nos está hablando. El Señor, sé que el Espíritu Santo de Dios ministra nuestras vidas. Sé que el Señor quiere llevarnos a otro nivel, pero tenemos que entender: somos hombres de fe, mujeres de fe, y por fe vamos a empezar a obedecer. Sé que por mucho tiempo muchos de nosotros tal vez hay cosas que nos ha costado dar pasos de obediencia. Hay cosas las cuales ha tomado tiempo para que nosotros las obedezcamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero si eres un hombre de fe y una mujer de fe, este es el tiempo de empezar a tomar esos pasos de obediencia que no has tomado antes, y en fe lo vamos a hacer sabiendo que el Señor va a guardar nuestra vida, el Señor va a respaldarnos, el Señor va a pelear por nosotros, porque estamos caminando en obediencia. Familia, la obediencia en nuestras vidas es como algo que se levanta alrededor de nosotros, es como un escudo, es como algo que empieza a rodearnos, porque mientras caminemos en obediencia, créame que el enemigo no podrá tocar nuestra vida. El enemigo podrá intentarlo, como dice la palabra. El enemigo podrá venir, pero ninguna arma forjada podrá prosperar en contra de nuestras vidas. Y si entramos en un momento de aflicción, si entramos en un momento difícil en nuestra vida, aun si cayéramos en alguna tentación, tenemos que entender que en medio de ella el Señor está perfeccionando nuestras vidas. El Señor nos está afirmando, el Señor nos está fortaleciendo para poder establecernos en lo que Dios tiene para nosotros, ya que una fe que no es probada no puede ser confiada. El Señor probará nuestra fe, pero es el tiempo, de parte de Dios te digo, que sigamos dando esos pasos de obediencia. Empecemos verdaderamente a agradar al Señor, porque por mucho tiempo hemos tenido un concepto diferente de la fe. Claramente, sin fe es difícil alcanzar muchas cosas, porque muchas veces debemos creerlas primeramente para verlas manifestadas en nuestra vida. Pero también entiende que la fe nos lleva a movernos de tal manera que agradamos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mientras caminó aquí en la tierra, hizo miles de milagros, rompimientos, señales, maravillas, pero vemos que en cada movimiento que hizo Jesús, Jesús esperó algo de aquellas personas. Cuando Jesús sanó al paralítico, Jesús se acercó a él y le dijo: ¿Quieres ser sano? Él le dijo: sí. Se acercó a otros y les dijo: sé sano. Al paralítico le dijo: sé sano, y le dijo: levántate, levántate. Ese hombre tuvo que creer que ya era sano para levantarse, porque tal vez otro hubiera dicho: pero no ves, hace tantos años que no puedo mover mis pies, aún me duelen, están tiesos. Pero ese hombre empezó a moverse en fe y se levantó. Cuando sanó al ciego que puso lodo en sus ojos,
Luego le dijo, ve, ¿verdad? Ve al estanque y lávate. Ese hombre necesitó fe para caminar en la palabra que Jesús desató sobre él. Ese hombre necesitó fe para obedecer la instrucción que le dio Jesús. Jesús puso lodo en sus ojos, pero luego le dijo, ve al estanque y lávate. Fue necesario un paso de obediencia en ese hombre de ir a lavarse para poder ver totalmente. Cada uno de nosotros también debemos entender, hay milagros, hay prodigios, hay rompimientos que van a tomar lugar en nuestra vida, pero vamos a necesitar dar un paso de obediencia. Vamos a necesitar caminar por fe, en esa fe que agrada al Señor, aunque a nosotros nos cueste, aunque a nosotros se nos sea difícil. Ese ciego tal vez le era difícil empezar a caminar hacia el estanque. A ese paralítico tal vez le era difícil, que no sentía sus pies, levantarse en medio tal vez del dolor y la impotencia que tenía. La mujer que tocó el manto de Jesús le fue difícil empezar a caminar en medio de la multitud, siendo una mujer impura, siendo una mujer que estaba rechazada ante la sociedad, y aún así se hizo paso entre la gente hasta tocar el manto de Jesús. Esa fe que nos lleva a hacer las cosas que agradan al Señor es la fe en la cual nosotros tenemos que crecer y aumentar y caminar en ella. Esa fe que agrada al Señor, para que podamos ver un derramamiento de su Espíritu y podamos ver cómo el Señor bendice nuestras vidas a un mayor nivel. Amén. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, que sé que está en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde dos o más nos reunimos, Señor, en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que esa fe que agrada solamente a ti, Señor, sea la fe la cual nosotros cada día tomemos la decisión de caminar en ella. Padre, gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú concederás también los anhelos, las peticiones de nuestro corazón. Tu palabra dice que aún antes de que oremos, ya tú sabes lo que nosotros necesitamos. Pero también tu palabra nos enseña que si buscamos de tu reino, de tu justicia, si nosotros buscamos tu voluntad, si nosotros caminamos en tu palabra, si nosotros somos obedientes a ti, tu palabra nos enseña que todas las cosas que necesitemos serán añadidas. Y oro en el nombre de Jesús para que nosotros busquemos con intensidad, con hambre, con sed, tu presencia, tu palabra, agradarte a ti, Señor, sabiendo, mi Dios, que tú proveerás y que tú te encargarás de darnos todo lo que nosotros necesitamos. Que a la medida que alineemos nuestras vidas más y más a ti, a tu palabra, Padre, mayores rompimientos, mayores cosas veremos en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, sabiendo, mi Dios, que por gracia somos salvos, Señor. No tenemos que hacer nada, solo confesarte con nuestros labios y creerlo con nuestro corazón que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y gracias, Señor, por esa salvación que a nosotros no nos costó, pero a ti sí. Dolor, muerte, sufrimiento. Pero también tu palabra nos enseña, Señor, que hay cosas las cuales nosotros debemos alinear en nuestras vidas para caminar en tu perfecta voluntad. Y son las cosas que tenemos que hacer en fe, aun cuando no queremos, que tenemos que esforzarnos a hacer, aun cuando nos cuestan, que tenemos que esforzarnos a hacer, aunque nuestra carne, Señor, que es débil, no quiera hacerla. Tu palabra dice que es necesario menguar para que tú crezcas, es necesario menguar para que tú seas glorificado, exaltado y puedas reflejarte más y más en nuestras vidas. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos menguar, podamos cada vez hacernos más humildes, cada vez más necesitados de tu presencia, cada vez, Señor, con esa hambre, con esa sed de estar en tu presencia, de agradarte a ti, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, para poder caminar agradándote en todo lo que hacemos, Señor, para poder hacer las cosas y siempre preguntarnos, ¿esto agrada, Señor?
Esto agrada al Señor, esto agradará al Señor, Señor, que ese sentir esté en nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice, haya pues el sentir que también hubo en Cristo en nosotros. Tu palabra nos enseña, nos aconseja que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo, ese mismo sentir que tú tuviste, Señor Jesucristo, de hacer las cosas para agradar al Padre. Tu palabra lo dice, Señor, que todo lo que hacías, Señor, tú lo hacías, Señor, para agradar al Padre. Tu palabra lo dice, Señor, que tú, mi Dios, todo lo que tomaba lugar en tu vida, que toda decisión, que todo lo que tú hacías, Señor, era para agradar al Padre, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes, Señor, para que lo que hagamos nosotros, Señor, podamos nosotros agradarte a ti. Y como dice tu palabra, Señor, que podamos también entender, como dice Romanos 8:28, que si nosotros te amamos, Señor, nosotros te amamos, todas las cosas que podamos enfrentar nos ayudarán para bien, Señor, porque hemos sido llamados conforme a un propósito, Señor. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que en medio de cualquier, Señor, dificultad que estén pasando mis hermanos en este momento o su familia, Señor, tú puedas perfeccionarles, puedas afirmarlos en el plan, en el propósito que tienes para ellos, puedas fortalecerlos, Señor, en medio de toda situación y puedas establecerlos ahí en lo que tú tienes y has preparado para ellos, Señor.